Entonces eso es. Ya que nos cierran, si queréis empezamos ya. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del seminario de estudios de Nietzsche y la literatura. Hoy toca la intervención de Carlos Sancho. Voy a decir dos cosas de él, pero tampoco mucho más porque Carlos pues, es una cara conocida, ya ha intervenido en varias ocasiones tanto en este seminario como en el otro, dedicado también a Nietzsche. Así que bueno, pues para quien, si hay alguien que todavía no conoce a Carlos, Carlos Sancho es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y máster en Estudios Avanzados en Filosofía en la Universidad Complutense. Bueno, y hace la tesis actualmente en la Complutense sobre la relación entre Nietzsche y la literatura francesa del siglo XIX. Bueno, Carlos ha sido además colaborador honorífico del departamento, de uno de los departamentos de la facultad, antiguo departamento de Teoría del Conocimiento, Estética y ahora otra cosa, y porque el nombre Filosofía y Sociedad se va a llamar, y es uno de los miembros más importantes, destacados de este seminario Nietzsche Complutense. Y el tema del que va a hablar hoy es sobre Nietzsche y Proust, cómo llegar a ser lo que se es a través del arte, y bueno, como quieras Carlos. Digo, para mí es un gran honor y un gran placer además presentar a Carlos por muchos motivos, porque le codirijo la tesis junto a Mariano. Y hay dos cosas más, perdón. La primera, antes, los que tengáis que estéis interesados en este reconocimiento de créditos y demás, antes de marcharos, acordaos de que Víctor, que está aquí en la segunda fila, tiene listado con la hoja de firmas y había algo más. Así que al final de la sesión, el Instituto Goethe pues, nos obsequia con un vino un vino especial, con vino navideño o vino previo a la Navidad, que no está como suele estar habitualmente al fondo de la sala, sino fuera. Y Carlos, como quieras. Muchas gracias, para mí también es un honor que me presentes. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, la verdad es que sois muy amables. No me lo merezco tanta gente. No me esperaba tanta gente, yo esperaba que viniera menos, pero no puedo controlarlo esto. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar, como ven ustedes, sobre Nietzsche y Proust. Mi intención no es para nada tratar de asimilarlos. Creo que son dos pensamientos muy distintos, pero sin embargo sí que veo en ellos un proyecto común. Por diversas vías, por heterogéneas vías, tratan ambos de tratar de quitarse de encima o propiamente hablando, separar todo aquello que no les pertenece y tratar de mirar el mundo con unos nuevos ojos, con una cierta autenticidad. Esta es la idea que me gustaría señalar de ambos autores. Bien, vamos directamente a Nietzsche. Nietzsche, se ha hablado ya muchas veces en este seminario. Nietzsche, hay una época muy importante, que es la época de finales de los años 70. Durante estos años Nietzsche trata de emanciparse, de liberarse de sus ídolos de juventud. Trata de despojarse de todos aquellos ideales que él siente en un momento determinado que no le pertenecen, que no pertenecen a su naturaleza. Uno de ellos es, por ejemplo, Schopenhauer. Como saben ustedes, Schopenhauer tiene una importancia crucial en el nacimiento de la tragedia. La metafísica de Schopenhauer es uno de los vértices troncales de esa obra. Se desembaraza también, rompe los vínculos con Wagner, con todo ese proyecto germano-político, social,
a través del arte, a través de la obra de arte total, es decir, de la Gesamtkunstwerk, mediante la cual transformar la sociedad, se deshace de esos ideales. Y también es importante destacar que abandona la docencia universitaria. La docencia universitaria. En 2, 3, 4 años, ya digo, entre el 76 y el 79-80, se puede decir que Nietzsche cambia radicalmente de vida. Cambia radicalmente de vida. Y las causas probablemente sean que precisamente ha roto con los ídolos, con los ideales que orientaban no solo su pensamiento, no solo su manera de pensar sobre el mundo, su manera de estimar y valorar el mundo, sino también su modus vivendi. Cambia radicalmente su modus vivendi, su manera de actuar en el mundo, su manera de relacionarse con él y consigo mismo. Se podría decir, parafraseando a Kant, que son unos años en los que Nietzsche sale de la minoría de edad. Si recuerdan qué es la Ilustración, Kant dice, la minoría de edad, los que están en la minoría de edad son aquellos que necesitan de otros, de tutores externos, que orienten la vida de uno. Eso es propiamente un ídolo. Un ídolo es propiamente aquel que de alguna manera influye en nosotros, predeterminando nuestra manera de abordar las cosas, nuestra manera de funcionar en la vida, nuestra manera de juzgar, de estimar y de valorar el mundo. Lo que pasa que Nietzsche no solo se embaraza de sus ideales, de sus particulares ídolos, como puedan ser Schopenhauer o Wagner. Emprende al mismo tiempo una crítica exhaustiva de todos los ideales que han regido la vida del hombre occidental. Es decir, al mismo tiempo que se embaraza de sus ídolos en particular, emprende al mismo tiempo una crítica exhaustiva de todas aquellas instancias externas, de todas aquellas doctrinas, como puedan ser la religión cristiana, como pueda ser cualquier ideología, como pueda ser como la misma wagneriana, ¿no? Como pueda ser el pensamiento metafísico, es decir, todas aquellas doctrinas que postulan instancias externas a partir de la cual orientar. ¿Cómo lo hará? Esto se ha tratado millones de veces y no voy a indagar en el tema. Simplemente él trata de mostrar cuáles son los orígenes humanos, demasiado humanos, los errores pasionales que están detrás de la cristalización de los ideales que nosotros hemos sacralizado y que hemos heredado y que tomamos por ciertos, por válidos, por fijos y por universales. Entonces, mostrando la génesis impura de esos valores, los relativizamos. Bien, la causa, en realidad, la causa por la cual él se empieza a desembarazar de esos ídolos de juventud es porque piensa que debido a esa extraña alienación o extrañamiento respecto a lo que él es, a través de un pensamiento que le es ajeno, le genera ciertas dolencias físicas. En Ecce Homo dirá que haber de alguna manera vivido y pensado en función de otros, llámese Wagner, llámese Schopenhauer, le habían generado la enfermedad. Es decir, de alguna manera dirá que su gastroenteritis en particular y sus cefalalgias provienen de esta alienación, de haberse traicionado a sí mismo, de haber vivido no en función de sí mismo, Él dice, humano demasiado humano, esto lo dice en Ecce Homo, es el monumento de una crisis. Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres. Casi cada una de sus frases expresa una victoria. Con él, con este libro, escribiendo este libro, me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. De lo que no pertenecía a mi naturaleza. Esto es evidente.
Si ustedes idolatrizan a alguien, si toman como pauta de conducta algo que les es ajeno, esa ajenidad de alguna manera coloniza nuestra mirada, Nuestra mirada queda absolutamente encorsetada, predeterminada por esos ideales que nosotros podemos sacralizar e idolatrizar. Entonces, digamos que el problema está en que aquí es el gran problema de Nietzsche, que, claro, emprende una crítica, a partir del martillo, trata de derrumbar todos los ídolos, todas las instancias externas que pautaban nuestra conducta y nuestra vida en sociedad. Entonces, ¿a partir de qué orientarse? Ese es el gran problema. Porque si emprende una crítica de todos los ideales, es decir, de todos los padres, de todos los tutores, de todas las instancias, si precisamente critica que lo que no podemos hacer es someternos a esas instancias, ¿desde dónde construimos nuestro ser en el mundo? Nietzsche lo dirá muy claro, desde sí mismo, desde su cuerpo, desde su corporalidad. Lo que pasa es que aquí debemos tratar de no substancializar la noción de cuerpo. Es decir, no está pensando en el cuerpo tal como lo piensa un médico forense, en partes. Está pensando en el cuerpo como un campo de pasiones, de afectos, de sentimientos, de pulsiones, como un campo dinámico, móvil, fluido, constantemente cambiante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que si colocamos como centro de gravedad el cuerpo, y tenemos que orientarnos a partir del cuerpo, y curiosamente ese cuerpo es un campo dinámico de pulsiones siempre fluyente, ¿cómo nos construimos a sí mismos, a nosotros mismos, cada uno de nosotros? Es decir, este es un problema. Este ya lo había visto, por ejemplo, Montaigne, en sus ensayos, en el libro 2, en el capítulo 1, titulado sobre la inconstancia de las pasiones, dice lo siguiente, dice: todas las oposiciones se encuentran en mi alma, según algún giro y de alguna manera, tímido e insolente, casto, lujurioso, charlatán, callado, sufrido, delicado, ingenioso, obtuso, huraño, amable, mentiroso, veraz, docto, ignorante, generoso, avaro, pródigo. Nada puedo decir de mí entera, simple y sólidamente, sin confusión y sin mezcla ni una sola palabra. Es decir, si de lo que se trata es de librarnos de todos los ídolos, de todas las instancias externas, de todas las pautas de conducta que nos son ajenas, y tratar de construir una vida, un ethos, desde nuestro cuerpo, desde lo que somos, pero esto que somos es un caos, es realmente muy complicado. Es una auténtica aventura. Porque hay que extraer de este caos que somos, para decirlo de una forma poética, como lo dirá en el Así habló Zaratustra, hemos de hacer de este caos una estrella danzarina. ¿Cómo darnos a nosotros mismos, desde nosotros mismos, una ley? ¿Cómo, como decía Thomas Mann, darnos a nosotros mismos una constitución? ¿Cómo constituirnos? ¿Cómo hacer de nosotros una obra de arte desde nosotros, desde la pluralidad que somos? ¿Cómo? Si nos hemos emancipado, nos hemos librado y hemos destruido todos los ídolos, todas las instancias externas que nos sirven como pauta de conducta y como pauta de subjetivación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues Nietzsche dirá
que a través de la experimentación. De la experimentación. Hay que experimentar. Hay que experimentar. Es el problema, Nietzsche en diversas ocasiones trata de definir lo que es el hombre, y en un momento determinado dice: el hombre es un animal no fijado, no determinado, no concluso. Es decir, no tiene una especie de código instintual que predetermine sus acciones, sino que puede ser muchas cosas, puede darse muchas formas. Puede darse muchas formas. Lo que pasa es que esto nos hace que la vida sea un auténtico problema. Si lo piensan bien, es relativamente fácil vivir si tenemos unas pautas claras. Si tenemos unas pautas claras, es realmente fácil vivir. Simplemente podemos incluso reprimirnos, es decir, pero nos libramos al menos de la incertidumbre, nos libramos de tener que responsabilizarnos de nuestros actos, porque siempre hay alguien que nos predetermina hacer lo que estamos haciendo. El que el hombre sea un animal no fijado nos obliga, de alguna manera, a hacernos responsables de lo que somos, es decir, de cómo somos, es decir, de cómo pensamos, de cómo nos comportamos socialmente, de cómo gestionamos nuestra vida en todos los aspectos. Entonces, claro, el único camino es el ensayo. Probar, tentar, como Montaigne, ensayar. Pero ¿en base a qué criterio? Probablemente el criterio sea la salud, en Nietzsche. La salud. Tratar de alcanzar la salud. Es una época en la que Nietzsche, es decir, este periodo que los críticos llaman periodo intermedio, en la que Nietzsche rescata muchas de las ideas que se manejan en la época helenística, es decir, en la filosofía epicúrea, en la filosofía estoica. Nietzsche se adscribe a tratar de entender la filosofía como el arte de vivir, el ars vivendi, es decir, el cuidado de uno mismo, el tratar de ver qué me genera salud, qué me genera potenciamiento, qué me genera felicidad, dicha, acrecentamiento, y qué es lo que en cambio me debilita, me cohíbe, me genera dolor, etc. Claro, este es un camino que aquí ya Nietzsche casi no nos puede ayudar demasiado. Es decir, porque lo que no tenemos que hacer es ir a Nietzsche y convertirlo en un ídolo más. Es decir, Nietzsche simplemente lo que propone es que, debido a una serie de circunstancias sociales, debido a un contexto histórico muy preciso, que es el de la modernidad, nosotros estamos en todo nuestro derecho de poder hacer de nuestra vida una obra de arte. Pero el cómo hacerla, el qué obra de arte resultante podemos llegar a ser, eso cada uno debe hacerlo por sí mismo. Es decir, es un camino en soledad, en absoluta soledad. Lo que pasa es que en el Ecce Homo, él hace algo realmente interesante, no nos dice cómo hay que ser, cómo hay que vivir, pero nos muestra su proceso mediante el cual ha llegado a ser lo que es. Y una de las características más interesantes de este texto es que para llegar a ser lo que él es, se ha acercado a las pequeñas cosas, a las cosas más inmediatas. Es decir, ha tratado de pensar a fondo, de experimentar con los alimentos, con los libros que lee, con las amistades, es decir, tratar de convertir su cuerpo en un campo de experimentación para descubrir cuáles son aquellos aspectos que producen en él
un vivir bien, un vivir felizmente, libre del resentimiento, libre del odio, libre de todas las pasiones negativas. Entonces, de alguna manera, el haberse haber roto con los ídolos le ha obligado a emprender este camino afirmativo de construcción de sí en la absoluta soledad y a través de una suerte de arte de vivir. Yo creo que este sería un poco, lo que acabo de decir sería un poco lo que nos presenta Nietzsche en la obertura del Así habló Zaratustra. ¿Recuerdan ustedes? En el Así habló Zaratustra, Nietzsche dice que Zaratustra, a los 32 años, abandona su patria, el lago de su patria, y sube a la montaña, y allí, durante 10 largos años, en absoluta solitud, alcanza la sabiduría y se transforma. Claro, este es un gesto de abandono de los ídolos, de abandono de los fetiches de la sociedad en la que vive. Y en esa soledad se encuentra a sí mismo, encuentra una sabiduría, es decir, encuentra un criterio mediante el cual distinguir, discernir lo que para su vida le es salubre y le es potenciador. Bien. Vayamos a Proust. Proust, como ocurre con Zaratustra, a partir de 1906-1907, Proust abandona la mundanidad. La mundanidad. Una mundanidad conformada por dos sectores en los que bascula Proust, que estarán representados por los dos caminos de busca del tiempo perdido. Es decir, el camino de Swann, el camino de la burguesía y el camino de los Guermantes, es decir, el camino de la aristocracia de sangre. Es decir, Proust durante 20 años se dedica a merodear frívolamente, a profesionalizar el esnovismo dentro de esa sociedad frívola y realmente desagradable, como ustedes podrán leer en Busca del tiempo perdido. Proust, a partir de una edad concreta, decide abandonar la mundanidad, abandonar esos dos mundos. Se retira y se encierra en un apartamento del Boulevard Haussmann de París. Allí tapia todas las paredes, todas las ventanas, las tapia de corcho, de tal manera que no puede incidir ni la luz ni el sonido de la calle. Hace realmente cosas muy extravagantes. Paga considerables sumas de dinero a los vecinos del piso superior para que cuando caminen usen zapatillas acolchadas de tal manera que las pisadas no percutan en las distancias de Proust. Paga sumas considerables. Paga sumas considerables a los obreros que están trabajando en el apartamento contiguo, de tal manera que los pobres propietarios nunca pueden tener acabada su cocina. Hace cosas realmente extravagantes, se dedica a enviar cartas a todos sus amigos, cartas de despedida. No cuenten conmigo, que yo me largo. Yo me encierro en mi casa y en la penumbra de su casa, en un total encierro, se dedica a cumplir con su deber, a cumplir con lo que él considera su deber. ¿Cuál es su deber? Para cumplir este deber, es realmente importante ver que Proust dice, o al menos lo dice el narrador, que aunque tal
medida es un alter ego de Proust, el narrador en el volumen 7 de Busca del tiempo perdido dice: llevar a término mi obra es un deber que tiene prioridad sobre todo el resto de cosas, entre ellas la amabilidad y la bondad. La amabilidad y la bondad. Es decir, para llevar a cabo su deber, tiene que abandonar, tratar de rescatar a un amigo que pueda estar enfermo. No va a ir más a funerales, por muy amigos que sean. Es decir, sepelios, todo esto, bodas, bautizos, cenas, festines, todo. Nada está por encima de llevar a cabo su deber. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es este trabajo al que se ha de consagrar? Escribir una obra de arte, escribir un libro, escribir una obra de arte. Claro, ustedes se preguntarán, ¿es Proust un nihilista? Es decir, ¿es Proust un sujeto que trata de sacrificar la vida en aras de llevar a cabo su obra de arte, en aras de llevar a cabo una obra artística? Puede ser, yo no lo sé, pero el caso es que para Proust, no. Es decir, para Proust, consagrarse a la labor artística, consagrarse a escribir su libro, a la escritura, es consagrarse a su vida verdadera, porque Proust piensa que solo llevando a cabo su obra vivirá, se instalará en su vida verdadera. Se instalará en su vida verdadera. Les leo, para que seguro que no todos de aquí lo habrán leído. Ciertamente, tenía la intención de volver desde el día siguiente a vivir en soledad. No toleraría visita alguna en los momentos de trabajo, pues el deber de realizar mi obra tenía primacía sobre el de la amabilidad e incluso el de la bondad. Sin duda insistirían ellos que no me habían visto desde tanto tiempo atrás, ahora que me habían recobrado y creyéndome sano, vendrían a verme cuando la tarea de su jornada o de su vida se había acabado o interrumpido. Mas tendría el valor de responder que tenía en relación a cosas esenciales, su obra de arte, escribir su obra de arte, y vivir su vida, respecto a las cuales era imprescindible que fuera informado sin retraso alguno. Una cita urgente, capital conmigo mismo. Es decir, Proust siente a partir de cierto momento que la única manera de vivir, la única manera de vivir su vida es consagrarse a escribir su obra de arte. Y para ello es imprescindible la absoluta soledad. La absoluta soledad. ¿Por qué considera Proust que solo escribiendo su obra, solo retirándose del mundo, de la mundanidad, solo de esta manera conseguirá vivir su vida? Pues porque para Proust, el hombre, cuando está en sociedad, está extrañado. Está extrañado. ¿Por qué está extrañado? Por el conocimiento convencional. Por el conocimiento convencional. Proust dice que su mirada, la suya, su mirada, cuando está en sociedad, está colonizada, predeterminada. ¿Por qué? Por las convenciones. Por las convenciones. Convenciones que predeterminan la mirada. Se podría decir que la mediocrizan, que la homogeneizan, que la empobrecen. Proust piensa que cuando estamos en sociedad interpretamos el mundo, valoramos el mundo, a los otros, incluso a nosotros mismos, según las convenciones
según el ambiente, según el clima convencional que estamos respirando en ese momento. Es decir, estamos atravesados por las convenciones. Las convenciones predeterminan nuestra manera de entender todas las cosas. En realidad, esto es uno de los grandes temas de En busca del tiempo perdido. Si quien la haya leído, se encontrará constantemente con que los personajes, incluso el narrador, siempre es víctima de la opinión de otros. El narrador, a medida que van pasando los acontecimientos, va cristalizando, va priorizando, por ejemplo, a unas personas sobre otras. Es decir, su deseo se va canalizando hacia unos lugares y no sobre otros. Para Proust, si se fijan ustedes, el que nos interese una cosa y no otra, el que otorguemos valor a una cosa y no a otra, siempre está predeterminada por alguien que nos lo designa. Es decir, siempre hay un otro que hace que Proust se fije en algo. Siempre hay un otro que hace que... Por ejemplo, un libro. Leemos un libro, en ese libro se habla sobre una persona que convive dentro de nuestra sociedad y el hecho del juicio que se vierte sobre esa persona predetermina nuestra mirada cuando luego la encontramos en sociedad. De tal manera que muchas cosas quedan absolutamente predeterminadas por lo que nos ha señalado ese libro. Es decir, es la idolatría. Es el tema de la idolatría. Es el tema de que siempre hay un otro que está obligándonos a discernir una cosa, a dar valor, a dotar de valor a una cosa y no a otra, y a oscurecer otras. Dice una cita: la grandeza del arte verdadero consiste en recobrar, en recoger, en hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, de la que nos apartamos cada vez más a medida que adquiere más espesor e impermeabilidad el conocimiento convencional con el que sustituimos la verdadera vida. Esa realidad a la que corremos el riesgo de morir sin conocer y que es sencillamente nuestra vida, la vida por fin descubierta e iluminada, la única vida, por consiguiente, vivida en realidad. Es decir, algo ocurre en el proceso artístico que hace que lo que estaba sepultado, opacado por la bruma de las convenciones, salga a la luz. En realidad, esto no lo hace el arte. El arte se somete a otra cosa que no tiene que ver con el arte propiamente, pero que el arte ayudará de alguna manera a que eso emerja. Tiene que ver con lo que Proust llama la memoria involuntaria. Proust, el narrador o Proust, lo que ustedes quieran, tiene ciertos instantes, ciertos momentos en los que ocurre algo extraordinario, pero son momentos muy breves, contados con una mano a lo largo de toda su vida, contados con una mano, muy breves. Son momentos muy específicos, de los cuales Proust extrae lo que es su vida y que será el material artístico, es decir, el material a partir del cual se servirá del arte para sacarlo a la luz. Son momentos que se podrían llamarse epifanías. Son una suerte de epifanías. Son momentos frutos de la casualidad, del azar. Y un caso ejemplar, famosísimo, es el de la Magdalena. De repente el narrador se lleva a la boca una magdalena mojada en té y solo rozar el paladar, de pronto siente lo leo.
tardé en llevarme a los labios una cucharada de té en la que había dejado ablandarse un trozo de magdalena, pero en el preciso momento en que me tocó el paladar, me estremecí, atento al extraordinario fenómeno que estaba experimentando. Me había de pronto, súbitamente, invadido un placer delicioso, aislado, sin que tuviera yo idea de su causa. Al momento me habían vuelto indiferentes las vicisitudes de la vida, sus inofensivos desastres, su ilusoria brevedad, colmándome de una esencia preciosa, o mejor dicho, esa esencia no estaba en mí, sino que era yo. De pronto había dejado de sentirme mediocre, contingente y mortal. Es decir, ciertas impresiones sensibles, ciertos signos sensitivos, como puede ser el sabor de una magdalena, el sonido de una cuchara chocando con un platito, el roce de una servilleta en el labio, o un mero tropiezo en un pavimento irregular, hacen que de pronto el sujeto, por un breve azar, sienta que está más allá del tiempo, que se le disipen sus dudas intelectuales y sus incertidumbres con respecto al porvenir. Siente un placer delicioso. Y al mismo tiempo retornan a él, con una intensidad nunca antes vivida, momentos pretéritos del pasado, pero que él los experimenta de una forma totalmente nueva, totalmente distinta de cómo fueron vividos en el pasado. Es decir, recobra el tiempo perdido, es decir, un tiempo pretérito, pero lo recobra de una manera distinta, es decir, recobra ese trozo de tiempo, pero en estado puro, es decir, purificado ¿de qué? De la mirada convencional con la que en el pasado fue experimentado ese momento, fue comprendido e interpretado ese momento. Es decir, de pronto, Proust nos dice que un momento del presente, una sensación del presente, nos transporta a un pasado hasta el punto en que no sabemos en qué tiempo vivimos. No sabemos si estamos viviendo en el pasado o en el presente. Se llegan a confundir. Pues en ese momento, dice Proust, aparece lo que él llama su yo profundo, un yo con otra mirada sobre las cosas, un yo que no ve las cosas atravesadas, cribadas por lo convencional, sino que ve las cosas tal como él siente reales, ve las cosas tal como él las siente reales, tal como realmente fueron vividas, En parte, el tema de estos son los momentos extraordinarios para los cuales hay que encerrarse y empezar a trabajar. Es decir, el encierro y el trabajo artístico que se emprenda, en ese encierro de lo que se tratará es de desplegar esos momentos, esas epifanías, en el que la vida, su vida, ha emergido en toda su nitidez, en toda su claridad. Es decir, ¿sin qué? Pues sin la predeterminación de las convenciones, ¿no? Por eso el trabajo artístico, nace de la absoluta soledad, es decir, nace de un trabajo con nosotros mismos, con lo que nos acontece en nosotros mismos. Con lo que nos acontece en nosotros mismos. Dice, para escribir un libro esencial,
el único libro verdadero, un gran escritor no tiene en el sentido corriente que inventarlo, puesto que existe ya en cada uno de nosotros. Lo que tiene que hacer es transcribirlo. El deber y la tarea de un escritor son los de un traductor, es decir, llevar la impresión, la visión, el paisaje interior, el paisaje oculto que ha retornado, llevarlo a expresión, la expresión en este caso a la escritura. En este caso a la escritura. Es decir, el estilo es para el escritor cuestión de visión, no de técnica. Claro, Proust, de pronto, quizá Proust le esté otorgando, esto yo no lo sé, pero quizá Proust le esté otorgando una dignidad extraordinaria a estos momentos epifánicos. El caso es que en estos momentos epifánicos Proust siente que todo lo que... siente dos cosas. Por una parte, un placer extraordinario, un placer casi diría de habitar en un espacio extratemporal, pero también le otorga una importancia precisamente porque es involuntario, porque no es buscado, porque ha sido fruto de la casualidad. Él no sabía que al probar el sabor de la magdalena mojada en té iba a aparecer, iba a acontecer esa visión. No tenía absolutamente ni idea. Es decir, él dirá, contra Sainte-Beuve, también lo dice en el último tomo de En busca del tiempo perdido, en el tiempo recobrado, que el material artístico es un material que somos nosotros somos ese material, nuestras vivencias, pero es decir, es nuestra vida, es decir, la que es recobrada, pero nacida del instinto, es decir, dada por el instinto. Es decir, la inteligencia, la voluntad, es decir, la deliberación consciente, no ocupa ningún papel a la hora de elegir cuál será el material artístico. No ocupa ningún papel. El único papel que ocupa la inteligencia es el de tratar de extraer lo que instintivamente ha surgido de nosotros. Es decir, la construcción de nosotros mismos a través de la obra de arte, la recuperación de una mirada emancipada de las convenciones, nace no de una voluntad deliberada de ser de un modo u otro, sino de momentos que nos otorga el instinto. El instinto. Dice... en contra Sainte-Beuve, dice... más que la inteligencia no merezca la corona suprema, ella es la única capaz de otorgarla. Y aunque en la jerarquía de las virtudes solo ocupe el segundo puesto, solo ella es capaz de proclamar que el instinto debe ocupar el primero. Es decir, la memoria involuntaria, este fenómeno a través del cual nosotros recuperamos un pedazo de tiempo puro de nuestro pasado, nos es otorgado por el instinto. Y este instinto nos otorga todo un trozo de nuestra vida, de nuestro yo. Y ese yo es el que debe de alguna manera ser transcrito a través de la obra de arte. A través de la obra de arte. De tal manera que la obra de arte sea la cristalización de un punto de vista, de nuestro punto de vista, de nuestra naturaleza, de nuestro carácter más singular. Es decir, y de ahí que diga, solo por el arte podemos salir de nosotros, saber lo que otro ve desde este universo que no es el mismo que el nuestro y cuyos paisajes no habrían sido tan desconocidos como los que puedan existir en la luna.
Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, lo vemos multiplicarse y tenemos tantos mundos como hombres originales existen. Es decir, como hombres que se han dedicado a escuchar su instinto, a otorgarle a las visiones que nacen de ese instinto la dignidad de material de la obra artística. Es decir, obviamente esta obra artística, cuando emerge, nos muestra el mundo de una manera totalmente idiosincrática, singular. Es decir, no hay otro mundo igual, no hay otro mundo igual, porque la convención, las reglas, las pautas de conducta, los otros, no predeterminan la visión que acontece en lo más, en nuestra interioridad ante pues, los encuentros fortuitos, los encuentros azarosos. Y nada, muchísimas gracias por su atención.